Les propongo hacer una recorrida por la situación política y económica de Latinoamérica en los años 50, haciendo una introducción al período, deteniéndonos en la legitimidad de sus gobiernos y conociendo la teoría del desarrollismo, también conocida como estructuralismo, idea económica generada por la CEPAL, Comisión de Investigación Económica creada por la OEA en los años 40 y que fue adoptada por varios países latinoamericanos en esos años. Con marchas y contramarchas, los países latinoamericanos rompieron la configuración oligárquica. Con formato revolucionario en el caso mexicano, o por la vía legal y reformista, como en los casos de Chile y Argentina, se fueron abriendo paso formas diversas de ampliación de la ciudadanía política, mientras se consolidaban las economías basadas en la exportación de materias primas y alimentos y la importación de productos manufacturados. A partir de la década de 1930, las sociedades americanas experimentarán el impacto socioeconómico de la crisis del capitalismo, que estalla a partir de la caída de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929. La crisis pone de manifiesto la vulnerabilidad de unas economías basadas en la monoproducción y que, en el marco de una economía global que tiende a cerrarse, se verán obligadas a reestructurarse. Así, la crisis trae aparejado el proceso de sustitución de importaciones y el desarrollo de la industria, y con ello el desplazamiento de población desde las áreas rurales a las urbanas, donde están las fuentes de trabajo. Bajo el impacto de las transformaciones impulsadas por la gran crisis y la consiguiente deslegitimación de las ideas liberales, se introducirán un conjunto de elementos novedosos cuya combinación va a dar por resultado el surgimiento de los regímenes populistas latinoamericanos, con modalidades particulares según los casos nacionales. Una fracción de las burguesías nacionales, la industrial, pasará a jugar el rol protagónico. Una nueva modalidad de relación entre el capital y el trabajo dará por resultado una nueva manera de pensar al trabajador, ahora ya no solo como factor en los costos de producción, sino también como consumidor. Una mirada diferente acerca del rol del Estado impulsará estrategias para la búsqueda de una mayor redistribución de la riqueza. Las masas de trabajadores urbanos de la industria, sin representación política todavía y con demandas insatisfechas, se constituirán en un nuevo actor social, visible protagonista de la nueva etapa. En la década de 1950 observamos un mapa en donde muchos de los países componentes de este subcontinente mantienen gobiernos democráticos. En algunos casos, como Chile, Uruguay y Ecuador, con democracias estables desde ya hace varias décadas. En otros, alternándose con gobiernos dictatoriales.
Como contracara, la mayoría de las islas caribeñas están gobernadas por dictaduras que se instalaron hace algunos años y se mantendrán durante muchos más. En Guatemala, Honduras y Nicaragua sucede lo mismo. Es de destacar que todas las dictaduras estarán respaldadas política y económicamente por los gobiernos norteamericanos, que por otro lado se aseguran en el contexto de la Guerra Fría aliados dentro de su zona de influencia directa. La excepción de la región será Costa Rica, cuya democracia, consolidada luego de la Guerra Civil de 1948, sostendrá un bipartidismo que, al igual que Uruguay, será el reaseguro del sistema. En el caso de Panamá, la democracia se instalará luego de su separación de Colombia en 1903 y su estabilidad será sostenida por una fuerte influencia norteamericana que ocupa parte de su territorio luego de la construcción del canal y representará el reaseguro económico de todos sus gobiernos. La década de 1950 tuvo dos movimientos revolucionarios sociales en América Latina, el boliviano de 1952 y el guatemalteco que se desarrolló entre 1944 y 1954. Ambas tendrían muchísima relevancia y son arquetípicos para el subcontinente. Por ese motivo los vamos a analizar en forma particular en otras clases. Asimismo, es bueno tener en cuenta que la década de 1950 será heredera de tres movimientos populistas nacionalistas: el cardenalismo mexicano, el de Lázaro Cárdenas, el varguismo brasilero, de Getúlio Vargas, y el peronismo argentino, de Juan Domingo Perón. Los tres tendrán elementos comunes, como nacionalizaciones, reformas educativas y sobre todo la emergencia del trabajador urbano como nuevo actor político. Cada uno de estos movimientos dejará una marca indeleble en sus países y en el continente, que se mantendrá durante toda la segunda mitad del siglo XX. Los términos de intercambio o tesis Singer-Prebisch, ya que Hans Singer, economista del desarrollo, llegó a la misma conclusión al mismo tiempo en Inglaterra. Esta tesis tenía importantes implicancias que fueron desarrolladas y defendidas por la CEPAL en los años siguientes. Si el precio de los productos primarios en los que se especializaba América Latina iba bajando con respecto a los productos manufacturados que se compraban a los países industrializados, la posición de América Latina iba empeorando. Necesitábamos vender más alimentos, más minerales, más caucho para poder comprar los mismos bienes. Esto desafiaba la teoría del comercio internacional dominante, la de las ventajas comparativas formuladas por el economista inglés David Ricardo. Los países periféricos mantendrían su posición subordinada si no lograban romper esa dinámica. Por lo mismo, debían apostar por industrializarse, y para eso, el Estado tenía que actuar de forma enérgica para romper la asimetría que generaba el sistema capitalista dentro de los intercambios internacionales. Pero, ¿por qué ocurría esta caída de los términos de intercambio según Prebisch?
Dentro de su marco explicativo, hay varias fuerzas que estarían actuando. Por un lado, está la teoría de la elasticidad ingreso de la demanda. Esto significa que cuando un inglés tenía más dinero, compraba un café brasileño que antes no compraba. Si su ingreso aumentaba, podía tomarse otra taza de café al día. Pero si su ingreso se multiplicaba por 20, no tomaría 20 tazas de café al día. Así, la demanda por bienes primarios aumenta, en el margen, menos que el ingreso. Por otra parte, cada vez más países se van sumando a la venta de café, compitiendo por el mismo mercado. Eso hace que el precio del café tienda a bajar. En segundo lugar, por la estructura de los mercados de trabajo de los países periféricos. A estos se les hace más difícil retener los frutos del aumento de productividad en las actividades primarias. O sea, se logra producir más con lo mismo. Pero en vez de que los trabajadores o los empresarios ganen más por ser más eficientes, los precios de los productos bajan, lo que beneficia a los países ricos. Una tercera fuerza que actuaría es el cambio tecnológico. Muchos productos primarios son reemplazados por productos sintéticos o artificiales, perdiendo posición en el mercado. Así, el salitre potásico fue reemplazado por el salitre sintético y el caucho por productos derivados del petróleo. Un cuarto elemento que influiría en la caída de los términos de intercambio sería que la amplitud de los ciclos económicos en los países de la periferia es mayor que en los países del centro. Cuando hay bonanza económica, los precios de las materias primas aumentan porque aumenta la demanda, pero cuando hay contracciones, estos caen aún más porque no hay mecanismos institucionales que frenen esa caída. Estas ideas y sus consecuencias, entre ellas la necesidad de impulsar la industrialización y fortalecer el rol de Estado, tuvieron un gran impacto en la época, logrando el apoyo de muchos intelectuales y gobiernos latinoamericanos, aunque también recibieron ataques. Estructuralismo latinoamericano. Bajo sus ideas estructuralistas se incentiva el fortalecimiento de la industria nacional, políticas de Estado fuertes y escuelas y educación sobre el nuevo periodo de industrialización. Entre sus grandes exponentes latinoamericanos se encuentran Raúl Prebisch, Celso Furtado y Aníbal Pinto Santa Cruz, entre otros. La teoría que los estructuralistas plantean es la llamada teoría de la dependencia, donde existen países en el centro y en la periferia. Los países del centro, en los que se encuentran europeos como norteamericanos, generan bienes manufacturados industriales, mientras que los países de la periferia extraen materias primas y alimentos. Según los estructuralistas, se identifica que esta relación genera el subdesarrollo de la región, y a medida que pasa el tiempo no mejora, al contrario, la diferencia se va haciendo más grande. En palabras de Aníbal Pinto, el subdesarrollo es una condición histórica específica de Latinoamérica, no una etapa previa al desarrollo. Los estructuralistas plantean que una primera etapa de superación de este problema se soluciona con una fuerte intervención del Estado, que fomente y subsidie una industria nacional, donde pueda existir una ampliación del mercado de exportación latinoamericano. Con el crecimiento de la industria se abandona gran parte de extracción de materias primas y las personas comienzan a abandonar los campos, provocando así una masiva migración campo-ciudad. Uno de los grandes obstáculos que enfrentó el modelo Easy fue la restricción externa. América Latina cuenta con productos y materias primas para exportar, pero no cuenta con suficientes dólares para importar bienes de capital, es decir, bienes que producen otros bienes,
ya que para el funcionamiento de una industria regional latinoamericana se necesitan insumos de manufactura externa y en gran medida un mercado al cual vender la producción. Debido a esto, los países latinoamericanos contraen deuda externa para obtener la divisa internacional. Las exportaciones de materias primas no alcanzan para hacer frente a las importaciones de bienes industrializados. Para combatir esto, los estructuralistas plantean que este obstáculo se puede superar con el fomento del comercio entre países latinoamericanos y así poder enfrentar la dependencia y el problema de la restricción. Sin embargo, este camino no está exento de problemas, los cuales llevarían a una crisis del modelo, el fracaso del modelo desarrollista. Para entender los factores del fracaso de este, observemos la situación en Sudamérica. La realidad de los países en el continente radica en que no cuentan con un mercado de compradores amplio, debido a factores como el desempleo y una gran parte de la población que sigue siendo rural. Poniendo de ejemplo a Brasil, que incluso teniendo una población de más de 90 millones de habitantes y siendo uno de los países latinoamericanos que más lejos ha llegado en el camino de la industrialización, tuvo que enfrentar a comienzos de la década de 60 los límites de su mercado. Esto debido a que tan solo el 25% de la población brasileña eran consumidores activos, que podían permitirse comprar productos, mientras que el resto de la población estaba compuesto por desempleados y campesinos que se encontraban fuera del mercado sin poder comprar artículos manufacturados que impulsaran el desarrollo del país. Por otro lado, al momento de querer exportar productos fuera del continente, no hay un mercado en Estados Unidos o Europa, debido a una fuerte economía restrictiva, además de que los bienes industriales provenientes de América Latina no logran competir con los productos manufacturados producidos por las grandes corporaciones mundiales. Por lo tanto, los países del continente latinoamericano acumulan stock de productos y se produce una inflación económica. Por esto, la superación de la restricción externa anteriormente mencionada se ve demasiado lejos. Estructuralismo latinoamericano.
Las desigualdades sociales y económicas en la mayoría del subcontinente y la incapacidad de lograr un desarrollo equitativo preparó el terreno para que en décadas siguientes, que fueron de grandes cambios para toda la humanidad, se radicalizará una violencia política que marcará el destino de América Latina en 1960 y 1970.